Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad estoy muy emocionado porque hoy les voy a hablar de este libro, un libro violento, duro, cruel, que se llama Plata Quemada, escrito por Ricardo Piglia, que nació en Androgué, Argentina. En 1940 fue un escritor, ensayista, cuentista, estudioso de la obra de Borges y de Atl, que escribió tres novelas: Respiración Artificial, La Ciudad Ausente y Plata Quemada de 1997. En ese mismo año, Plata Quemada recibió el premio Planeta de novela, un jurado en el que estaban Tomás Eloy Martínez, Mario Benedetti y Augusto Roa Bastos le dio este premio a esta novela. Plata Quemada es una novela de no ficción que se crea a partir de sucesos, personajes, lugares, fechas reales, no ficticios. Es un ejercicio parecido al que hizo Truman Capote en su ya famosa A Sangre Fría. Como ya les dije, Plata Quemada es una novela de no ficción y por lo tanto parte de un hecho noticioso, y en este caso es un asalto que sucedió en la provincia de San Fernando, en Argentina, en 1965. En Plata Quemada se cuenta quiénes eran los asaltantes. Por ejemplo, está Malito, el líder de la banda y el autor intelectual del robo; está el Cuervo Mereles, que era el chofer de la banda; y están quienes yo considero que son los protagonistas de la novela, los mellizos. Está por un lado el Gaucho Dorda y por el otro el Nene Brignone. Aclaro que no son mellizos literalmente, y sin embargo así se les llama. Una de las cosas más maravillosas que logra Ricardo Piglia en su novela es la construcción de personajes. El autor nos cuenta el pasado, el presente y el futuro, en mayor o en menor medida, de cada uno de los personajes. Y esto termina pintando de cuerpo entero todos estos personajes, ¿no? Termina detallando finamente todas las aristas de cada uno de ellos. Y quizás tú no te identificas con los personajes, quizás no te puedes identificar plenamente con ellos, pero al menos sí los sientes, o sea, los crees reales, sientes hasta cierto punto su sufrimiento, su deseo, y eso siempre es favorable, porque sin los personajes pues no hay historia. Y hay una parte donde el Gaucho Dorda, uno de los mellizos, describe cómo fue la primera vez que mató. Él era casi un niño y mete a un gato en un avispero y tapa el avispero, y entonces el gato está allí dentro agonizando, muriéndose. Imagínense qué clase de muerte habrá tenido ese gato, rodeado de avispas furiosas. No pensé que iba a llegar a sentirme empático hacia él. Sin embargo, Piglia, con su descripción de los personajes, consigue que pueda sentir un poco más de empatía por estos personajes. Esta novela va del 27 de septiembre al 6 de noviembre de 1965. Aquí se cuenta cómo se conocieron los asaltantes, cómo planearon el robo, la forma tan violenta y tan agresiva en que ejecutaron el robo, cómo huyen también de forma agresiva al Uruguay, cómo los persiguen y también si los atrapan o no. Durante una parte, ya al final, casi al final de la novela, o quizás en el último acto de la novela, hay una escena que es la más épica de la misma. No se las voy a contar bien porque se las arruinaría. Sin embargo, les digo que tiene mucho que ver con el título de Plata Quemada. Como toda buena novela policial, Plata Quemada también tiene un antagonista, que en este caso es Cayetano Silva, el comisario de policía, que empieza a perseguir a los asaltantes desde los primeros instantes en que se enteran que hubo un robo, y que los persigue hasta el Uruguay. Ahorita me acabo de dar cuenta que ya les comenté del Uruguay, y sí, esta novela, pues, digamos, transcurre en esos dos países, primero en Argentina y después en Uruguay. Es interesante cómo una novela puede darte un poco del panorama o del contexto que atraviesa una nación en determinado momento. En este caso, en Plata Quemada, tú puedes vislumbrar un poco cómo era la Argentina de esos años,
Por ejemplo, está la figura de Hernando Eguilein, Nando, un ex peronista, que simboliza todo este movimiento perseguido, en resistencia, sobreviviendo contra la figura de autoridad, la figura dictatorial, que inclusive puede representar el comisario Cayetano Silva. Esta edición que yo leí es de editorial Anagrama, y estoy viendo que aquí en la portada viene una imagen que es precisamente un fotograma de la película de Plata Quemada. No sé si Ricardo Piglia estuvo involucrado en el guión de esta película. Sí sé que trabajó como guionista en otros proyectos cinematográficos, que también en esta novela se toca ese tema de quizás de homosexualidad reprimida. Son 227 páginas divididas en 9 capítulos y un epílogo. En el epílogo, Ricardo Piglia cuenta cómo se conectó con la historia. Él iba en un tren a Bolivia y se encontró con una de las implicadas en esta historia, y esta implicada le empezó a contar, no con tanta profundidad, sobre quiénes eran los asaltantes, ¿no? Y este fue como el gancho, el primer gancho que obligó a Ricardo Piglia a trabajar en la novela. Y bueno, cuenta cómo tuvo grabaciones confidenciales, cómo juntó archivos periodísticos, notas, crónicas, inclusive una entrevista al Gaucho Dorda. Es una novela que recomiendo si estás buscando algo duro. Espero que el video te haya gustado, les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo. Chao.